El 19 de julio de 1979, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, comandados por Daniel Ortega, entraron en Managua poniendo fin a la dictadura de Anastasio Somoza. El dictador había reprimido con violencia las protestas en su contra y en todo el mundo surgió una ola de simpatía por la revolución sandinista. No puede dudarse de la buena fe con la que millones de personas brindaron su apoyo a Daniel Ortega. Para muchos, su gobierno parecía estar destinado a erradicar la pobreza e instaurar un régimen de justicia e igualdad para su pueblo. Entre las decenas de miles de voluntarios que viajaron a Nicaragua para colaborar con la Junta de Reconstrucción Nacional y con el gobierno de Daniel Ortega, hubo maestros y parientes míos. Pero el pequeño país centroamericano no pudo escapar de la influencia de las potencias internacionales ni del laberinto de su propia historia. Y al paso de los años, los sandinistas y Daniel Ortega iban a protagonizar episodios inimaginables en aquel glorioso verano de 1979. El guerrillero que a los 34 años alcanzó la presidencia de Nicaragua, con el respaldo de su gente y de toda la izquierda internacional, hace unas semanas ordenó o permitió la peor matanza en tiempos de paz de su país, superando, si puede usarse este gerundio, a los nefastos Somoza. Ortega ha gobernado su sufrida nación durante 22 años, más que ningún otro individuo, superando también en esto a los Somoza. Y no sabemos qué otras marcas infames esté todavía por, de nuevo entre comillas, superar. Supongamos que el líder sandinista sí fue un día un hombre lleno de buenas intenciones que solo deseaba el bien para su país. Es la hipótesis que defendieron hace 4 décadas millones de personas en todo el mundo y que al día de hoy todavía algunos, muchos menos que antes, siguen defendiendo. De haber sido así, cabe preguntarnos, ¿por qué un individuo que un día tuvo las mejores intenciones puede llegar a ser el responsable de tantos crímenes? ¿Por qué los jóvenes idealistas pueden llegar a convertirse en dictadores cínicos? ¿Por qué las personas con ideales pueden traicionarlos tan diametralmente? Estas preguntas no tienen que ver únicamente con Daniel Ortega, desde luego, y tampoco deberíamos limitarlas al ámbito de la política. José Emilio Pacheco, en un poema muy breve, de tan solo 2 líneas, dice algo que aplica no solo a personajes conspicuos. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Y vuelvo a preguntar en forma más simple todavía, ¿por qué la gente buena puede volverse mala? Muchos son los que se incorporan llenos de entusiasmo a algún proyecto que les parece honroso, orientado a una causa intachable, y años más tarde terminan corrompiéndose o abusando de su poder y haciendo daño a personas indefensas. Esto se ha visto una y otra vez, en ONGs, en iglesias, en instituciones y en movimientos políticos. Incluso voluntarios de organizaciones con fines tan nobles como Oxfam o Médicos Sin Fronteras, y en esta última organización me consta que hay muchos héroes, han protagonizado también indignidades aberrantes. ¿Por qué la gente buena puede volverse mala? Creo que nadie tiene una respuesta perfectamente adecuada, al menos una respuesta que nos permita evitar, en definitiva, que esta atroz metamorfosis moral, o mejor dicho, inmoral, vuelva a repetirse. Pero eso no significa que nos quedemos cruzados de brazos o que la historia no tenga nada que enseñarnos. Cuando se abusa del poder, lo que encontramos no es un patrón ideológico, sino un patrón operativo.
Es decir, no una manera previa de pensar, comunista, católica, protestante, libertaria, etc., sino una circunstancia específica en la que el poder puede actuar sin restricciones. Quien tiene el poder de hacer el bien, suele también tener el poder de hacer el mal. Y este último poder, el de hacer daño, es el que es más evidente, sobre todo para aquellas personas que por su debilidad no pueden hacerle frente. Si pretendemos servir de algo a los débiles, debemos aprender esta pequeña pero imperativa lección de la historia. El poder es mucho más pernicioso cuando no está acotado o contrarrestado por otro poder. Ya lo decía el ilustrado barón de Montesquieu a mediados del siglo XVIII en uno de los libros más influyentes del pensamiento europeo, El espíritu de las leyes. 11º libro, capítulo 4. La experiencia eterna muestra que todo hombre en situación de poder tiende a abusar del mismo. ¿Quién lo diría? Incluso la virtud necesita límites. Para impedir que se abuse del poder, es necesario disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. Por influencia de Montesquieu, la idea de disponer las cosas de tal forma que el poder sea detenido por otro poder iba a ser una de las preocupaciones esenciales de los llamados padres fundadores de Estados Unidos. Entre paréntesis, este país ha sido gobernado por 43 presidentes, algunos de ellos sin duda sujetos de ambición y perversidad formidables. Aún así, gracias a su diseño constitucional, nuestro vecino del norte nunca ha caído en dictadura. Por ejemplo, Thomas Jefferson lo puso así: la concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. 173 déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo. Tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Eso solo sería un despotismo electivo. Luchamos por un gobierno que se funde en principios libres, en el que sus poderes estén divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados que ninguno pase de sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros. Quizá quien analizó este tema con mayor profundidad haya sido James Madison. En El Federalista, la colección de ensayos y artículos que publicó junto con Alexander Hamilton y John Jay para promover la ratificación de la Constitución de Estados Unidos, aborda el tema más de una vez. En el número 51, Madison apunta: la mayor seguridad contra la concentración de los diversos poderes en un solo ente público reside en dotar a los que administran cada ente público de los medios constitucionales y de los móviles personales necesarios para resistirse a la usurpación por los demás entes. La ambición debe usarse para contrarrestar a la ambición. Y el interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del puesto. A continuación, Madison se pone filosófico y añade: quizá pueda reprochársele a la naturaleza humana el que sea necesario todo esto para evitar los abusos del gobierno. Pues, ¿qué cosa es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. O si los ángeles gobernaran a los hombres, tampoco habría que disponer de controles internos o externos al gobierno. Pero al organizar un gobierno que será administrado por personas y para personas, la gran dificultad estriba en esto. Al mismo tiempo que debes hacer posible que el gobierno limite a los gobernados, debes obligar al gobierno a limitarse a sí mismo. Es importante observar que estas consideraciones no tratan sobre políticas de los gobiernos, que pueden ser de izquierda, derecha o ambidextras,
sino únicamente de la disposición operativa en la que se ejercen dichas políticas. Es decir, no se refieren a ningún contenido específico, sino a una forma propuesta para limitar el daño que puede surgir del abuso de los poderosos, con independencia de sus ideas y propuestas. Los hombres no somos ángeles. Tenemos ambiciones, debilidades, defectos. No conocemos hasta qué extremo pueden llegar nuestras pasiones y a veces cuando lo descubrimos ya es demasiado tarde. De ahí que todos necesitemos estar limitados en nuestro potencial para hacer daño. Como dice Montesquieu, incluso la virtud necesita límites. Para terminar, volvamos a la Revolución Sandinista de 1979. Por fortuna para su reputación, tuvo otras figuras paradigmáticas además de Daniel Ortega, como su vicepresidente Sergio Ramírez, quien ha escrito desde entonces buenos libros y quien ha recibido galardones como el Premio Alfaguara y el Premio Cervantes. O como su ministro de Cultura, el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. De este último, que por cierto estudió en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que aquí tradujo a poetas latinos que lo influyeron mucho, como Propercio, voy a recordar un epigrama que expresa con sencillez y contundencia, me parece, otro tipo de separación de poderes. Por un lado, el poder político o el poder de la protesta política, y por otro lado, el poder del amor o al menos del enamoramiento. Yo he repartido papeletas clandestinas gritando ¡Viva la libertad! En plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en el antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de mis lugares favoritos del centro histórico. Usted tiene la palabra.